Buenas noches, compañero, profesor. El día de hoy daremos inicio con la exposición entrevista por competencias. Las integrantes son Márquez Escalante Ángela, Mendoza Rojas Brenda Cristina, Paraguay Quispe Catalina Doris y quienes habla Ramos Rivera Caterín Sujei. A continuación daremos pase a un video referente al tema. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Hints on that out. Okay, Reeds. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. I just want to hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. La mayoría de postulantes va preparado con un guión sobre qué decir, por lo mismo que las preguntas en una entrevista de trabajo son muy repetitivas. Sin embargo, en este video llegamos a observar cómo la empresa cervecera Heineken emplea una forma muy peculiar al entrevistar a sus trabajadores, empleando ciertas preguntas, pero sobre todo viendo cómo el candidato, en este caso, reacciona ante un simulacro de incendio o un accidente, en donde se pueda usar sus conocimientos sobre los primeros auxilios. Y en base a esta pequeña introducción,
Bueno, daré inicio a nuestra exposición donde les hablaremos de manera más detallada sobre el tema de entrevista por competencias. Según Marta Ales, las competencias son características individuales de personalidad, devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso. Conforme la personalidad, se puede predecir comportamientos, pero no anticipar el desempeño de un individuo. Así también el comportamiento puede definirse como el conjunto de reacciones de un individuo frente a una situación dada. Ales da como ejemplo la figura del árbol en relación entre los comportamientos y las competencias. Es decir, la parte visible del árbol, ¿no?, vendría a representar lo que vemos en las personas, o sea, los comportamientos, y la raíz del árbol, lo que no es visible, vendría a ser las competencias. Es decir, la parte visible de las competencias son los comportamientos. ¿Cómo elaborar un perfil de competencias? ¿Qué herramientas utilizar? Bueno, se debe definir claramente las competencias, buscando características personales de excelencia. Estos son diferentes en cada empresa, ¿no? Y dentro de una misma empresa se puede ser diferentes en cada área. También también sería realizar entrevistas sobre incidentes críticos, buscar los motivos, habilidades y conocimientos que una persona realmente tiene y usa. También otro punto sería formular preguntas para detectar competencias. Nuestro objetivo fundamental vendría a ser ello: tener acceso a una base de datos de competencia con información sobre organizaciones y o puestos similares. A continuación, doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor y compañeros. Les saluda Ángela Márquez. Les voy a hablar acerca de qué es una entrevista por competencias. La entrevista por competencias tiene el propósito fundamental de evaluar el conjunto de capacidades que posee una persona, para así determinar si es competente en su desempeño presente o futuro. A diferencia de una entrevista tradicional, aquí lo que al entrevistador le interesa saber es cómo actúa el candidato en su medio laboral o cómo actuaría, para determinar si posee las competencias que requiere el puesto. Su aplicación ha sido orientada básicamente hacia los procesos de selección y evaluación de personal. La estructura de una entrevista por competencias estará en función de las competencias que se pretenden evaluar del propio individuo, del puesto que ocupa o pasará a desempeñar y de la organización a la que pertenece. Aquí tenemos dos autores que definen la entrevista por competencias, como Peredo y Berrocal. Nos dice que es una entrevista semiestructurada focalizada en la obtención de ejemplos conductuales de la vida laboral, académica y o personal del entrevistado, susceptibles de ser utilizados como predictores de su comportamiento futuros en el trabajo. Bueno, también les voy a hablar acerca de la utilidad de la entrevista por competencias. De manera particular, durante el proceso de selección y en la fase de la entrevista, se le permite al candidato que identifique ejemplos del trabajo, de su casa, de la escuela y otras actividades que demuestren su adaptabilidad. Para ello se utiliza una estrategia estructurada de exploración y no una lista de preguntas, ya que el objetivo es obtener experiencias y extraer de estas comportamientos concretos que tienen lugar en él. Es decir, la entrevista por competencias, más allá de lo que piensa o cree el candidato, pues permite averiguar lo que hace.
En este tipo de entrevistas se hacen preguntas de tipo situacional. Por ejemplo, para evaluar tolerancia a la frustración, se plantean preguntas como describa la situación laboral más tensa que haya tenido que resolver. ¿Cómo la resolvió? O si le asignan una tarea abrumadora con límites específicos de tiempo, ¿cómo planea su estrategia para cumplir el plazo? El entrevistador debe calificar la forma de actuar con base en la definición operacional de la competencia, para lo cual se pueden ayudar de esquemas de evaluación del comportamiento observado, que es el esquema que les estoy mostrando. Por ejemplo, las competencias que se le va a evaluar a los candidatos es la tolerancia a la frustración. En el esquema se menciona un poco la definición de esta competencia. Se ponen los nombres de los candidatos a evaluar. Las letras A, B, C y D indican una escala de mayor a menor según el cumplimiento de la competencia evaluada, en este caso, la tolerancia a la frustración. Algo que debo mencionar, por supuesto, es que en la entrevista por competencias es importante describir cuál es el comportamiento observado que respalda el nivel detectado. Por ejemplo, si el candidato 1 tiene un puntaje de A, al describir el comportamiento observado se va a poder entender el porqué de ese puntaje. También les voy a hablar acerca de las ventajas de la entrevista por competencias. Proporciona un método sistémico, determina los requisitos del empleo, imparcialidad, trato justo e igualitario, recopila información completa, evaluación y toma de decisiones con base en datos. Le doy el pase a mi compañera. Ahora voy a hablar sobre los objetivos. Como primer objetivo tenemos el conocer a la persona, es decir, las características, necesidades e intereses que posee. Como segundo punto, el identificar la idoneidad puesto-persona, para ver si el candidato cuenta con la suficiente competencia, tanto a nivel de experiencia como de conocimientos, para ejercer el cargo al que postula. Como tercer punto, encontramos el explorar la trayectoria profesional y sus competencias que se van a relacionar con el puesto. Estas últimas serán evaluadas para identificar el grado de desarrollo, así como el potencial de crecimiento, tratando de conocer el grado de desempeño que puede realizar en un puesto de trabajo, así como su potencial de desarrollo que va a tener dentro de la empresa. Y como último punto, se busca explorar el área motivacional del candidato y su posible ajuste socioafectivo, como la empatía, el compañerismo, el trabajo en equipo, entre otros factores, ante el entorno del equipo de trabajo en el que se espera su incorporación. Siguiente PPT, por favor. En este punto encontramos la entrevista tradicional versus la entrevista por competencias. Esta primera se obtendrá información sobre lo que conocemos como la punta del iceberg, lo que se ve. Aquí entra la inteligencia, la experiencia, el conocimiento, las habilidades que nuestro candidato posee. Sin embargo, en una entrevista por competencias se busca identificar los motivos, la imagen que tiene de sí mismo, las características de la personalidad en acción, los valores y otros aspectos que generen los resultados que se están buscando y que sean sostenidos en el tiempo. Estos detalles que nos va a brindar son específicos y así obtendremos un mejor enfoque de la persona. Otro punto es que la evaluación de cada competencia es en base a conductas observables, las cuales se darán en hechos reales que hayan transcurrido en su pasado, centrándose especialmente en experiencias dentro del plazo de 1 a 2 años como máximo. Aquí abriendo un paréntesis, cuando la organización decide implementar un esquema de gestión por competencias, estas son definidas por la máxima dirección y son particulares entre las empresas, es decir, que difieren entre ellas. Aquí un punto bonus es que la entrevista por competencias es frecuente en el proceso de selección. Sin embargo, es un tanto costosa y también requiere más tiempo, por lo que se reserva para postulantes de alto nivel,
como gerentes, como personal de alto cargo o altamente calificado. Por lo tanto, se ha preferido incorporar al proceso de selección tradicional las preguntas para evaluar las competencias. Así no tendría tanto tiempo y también sería menos costoso. Siguiente PPT, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de entrevista por competencias. En el primer tipo encontramos la entrevista dimensional. En esta se busca evaluar las dimensiones relevantes que el puesto requiere y lo que el candidato presenta. Estas dimensiones son segmentos de conducta que se miden y se evalúan, además que son establecidas mediante una investigación que se hace a los gerentes, a los cuales se les pregunta cuáles son las características y las conductas que consideran prioritarias que debe reunir un candidato para triunfar en un puesto similar al de ellos. Dentro de las dimensiones que se miden, encontramos 4. La primera es el liderazgo. En esta se busca qué capacidad tiene el entrevistado de dirigir grupos, dominar situaciones, resolver conflictos con personas, etc. Se puede medir mediante las preguntas como si ha desempeñado puestos directivos o la cantidad también de puestos de gerencia o jefatura que ha logrado desempeñar. Como segunda dimensión encontramos la energía. En esta se busca en el candidato la habilidad que tiene para lograr un alto grado de actividad, en base a las preguntas sobre las jornadas de trabajo, los horarios que ha cubierto y también si ha realizado horas extras. Como tercera dimensión encontramos el impacto. Esta debe concentrarse en investigar cuál es la comprensión que tiene el sujeto con respecto a su manera de comportarse en la entrevista. Qué tan agradable le resulta a quienes lo rodean o con quienes convive. Y si con esto se ha podido crear una atmósfera de respeto y si ha sido afable. Y por último tenemos la ambición de carrera. En esta se busca la motivación para avanzar a nivel de trabajo más elevado, además de los esfuerzos activos hacia el desarrollo. Se puede lograr mediante las preguntas sobre las expectativas y metas y también el enriquecimiento que en el puesto de trabajo que tiene. Con este tipo de entrevista se pretende verificar los antecedentes del empleado o persona, puesto que el cargo puede ser muy pesado, es decir, que el entrevistado no tiene las características necesarias para realizar las actividades del cargo, ya que esto se aplica más en cargos de gerencia. En algunos casos, esta entrevista la puede realizar más de un entrevistador mediante el criterio de calificación del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es excelente. Dentro de las ventajas, como ya había mencionado hace un momento, es que se utiliza principalmente para la selección de gerencia, niveles directivos o también para encontrar personal altamente calificado o especializado. Además, como segunda ventaja tenemos que se elabora un diagnóstico y pronóstico de cada una de las dimensiones establecidas para el puesto. De esta manera, una vez que se termina de entrevistarse al candidato, se califica inmediatamente y hasta concluirse se podrá dar una nueva entrevista. Siguiente PPT. Como segundo punto tenemos la entrevista STAR. Aquí se evalúan las experiencias que están enfocadas en una competencia y se basa en 4 puntos: la situación, la tarea, la acción y el resultado. En la situación se va a ver el contexto, el reto o problema en que nuestro candidato se encontraba, ya sea en el aspecto, en una experiencia laboral, si en todo caso lo contara, y si en todo caso no, se puede hablar sobre un problema en un aspecto de su vida, personal, familiar, profesional, entre otros. Se pueden hacer preguntas sobre cuál era, en qué radicaba, qué pasó, cuándo y dónde. En la tarea se ve cuáles eran sus funciones o, valga la redundancia, las tareas que realizó. En el punto acción
se refiere a lo que el candidato dijo o hizo a consecuencia de la situación o tarea. Son los pasos que siguió para completar el trabajo. Se puede hacer preguntas como ¿en qué se basaron sus logros? Y por último, el resultado, el cual este es la consecuencia de las acciones. Este componente es muy importante ya que le permite al entrevistador poder evaluar la eficacia de todo el comportamiento que tuvo durante el planteamiento del problema. Se puede hacer preguntas como cuáles fueron los resultados obtenidos, si cumplió con los objetivos y además cómo es que terminó. En este tipo de entrevista nunca se deben hacer preguntas vagas, teóricas y enfocadas a futuro. Tienen que ser muy específicas y tienen que ser basadas a un hecho pasado. Tienen que ser enfocadas en tiempo pasado, ya que como había mencionado en el punto de la entrevista tradicional versus la entrevista por competencias, se tiene que dar dentro de un plazo de 1 a 2 años. Además, un punto aquí es que se busca que el candidato describa situaciones reales, delimitando sus tareas, logros y resultados. Y como había mencionado, en caso de no contar con la experiencia laboral, el entrevistador también puede plantear una situación hipotética para ayudar al candidato a dar una respuesta óptima, ya que no se busca corroborar su experiencia, sino sus aptitudes ante los retos y la manera en que maneja las situaciones no controladas. Entre las ventajas tenemos que se obtiene una idea completa, es decir, en cómo actuó el candidato, lo que hizo y los resultados de esas acciones. Y como segunda ventaja, identificar el comportamiento pasado del candidato para predecir su conducta futura. Ahora. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Continuando con la entrevista, les explicaré sobre la entrevista basada en el desempeño. Bueno, esta entrevista tiene como objetivo incidir en cómo sería la productividad del trabajador. Asimismo, uno de los primeros pasos consiste en la realización de una lista de objetivos por medio del análisis de puesto. Estos objetivos se abarcan de 5 a 6 competencias que sean centrales para el mismo puesto. Este tipo de entrevista se basa en el uso de 2 preguntas básicas, ¿no? La primera es hablar de tu éxito más significativo en uno de los objetivos definidos. En este caso se puede utilizar la metodología SMART, ¿no? Esta metodología ya la hemos visto anteriormente en la clase pasada. Pues bien, en el primer objetivo específico, ¿no? La pregunta vendría a ser, ¿qué es lo que quieres lograr en concreto en base al objetivo? En la segunda, en lo medible, ¿cómo mediste tu éxito o desempeño? En lo atractivo, ¿cuáles fueron las acciones para alcanzar dicho objetivo o dicho éxito? En lo realista, ¿qué tan relevante fue el objetivo o éxito y cuál fue el resultado obtenido? Y finalmente, lo definido en el tiempo, ¿cuándo tuvo lugar esto y cuánto tiempo llevó a cabo? La segunda pregunta básica es, ¿cómo resolverías este problema en base a una situación, ¿no? Difícil en el caso de un puesto, ¿no? ¿Qué función realizaría? ¿Cómo resolvería el problema, ¿no? Y un ejemplo de ello. Siguiente PPT, por favor. Las ventajas sobre esta entrevista, bueno, tiene como ventajas detectar las competencias del candidato con relación a su experiencia para predecir cómo actuará en determinadas situaciones. Asimismo, se incluye una clave personal del candidato para saber qué lo motiva a actuar en esas situaciones. Siguiente PPT, por favor. Otra de las entrevistas que podemos ver, ¿no? Es la entrevista de eventos conductuales. También tiene otro nombre en inglés que es Behavioral Event Interview. Esta entrevista permite identificar competencias superiores en el trabajo bajo la metodología Top Performance. Es decir, siguiente PPT, por favor. Otra de las entrevistas que podemos ver
es la entrevista de eventos conductuales. Esta entrevista, también llamada Behavioral Event Interview, permite identificar competencias superiores en el trabajo bajo la metodología Top Performer, es decir, entrevistar al mejor candidato al puesto y consta de 5 partes. La primera parte es la introducción y exploración, experiencia y formación del individuo. Asimismo, la responsabilidad en su trabajo actual, los eventos conductuales, ¿no? Aquí, en este caso, el entrevistado debe describir o detallarnos 5 o 6 situaciones importantes de su trabajo, así como 2 o 3 puntos sobresalientes y 2 o 3 puntos en los que no haya destacado, pues. Asimismo, sus necesidades de experiencia y conocimientos referente al trabajo. Y finalmente, las conclusiones del candidato sobre la entrevista. Siguiente PPT, por favor. Las ventajas en cuanto a este tipo de entrevista tiene como identificación empírica de competencias superiores o diferentes de las generadas por el panel de expertos. Asimismo, la precisión acerca de qué son las competencias y cómo se expresan en los puestos de trabajo y organizaciones concretas. Y la inexistencia de sesgos raciales, de sexo o culturales. Siguiente PPT, por favor. Algunos consejos para tener éxito en una entrevista por competencias. Dichos consejos, ¿no? Puede ser el ser honesto y ser natural, ¿no? Al momento de responder las preguntas. Asimismo, hablar en primera persona, por ejemplo, yo hice, participé, decidí, etc. Usar argumentos que sean sólidos y evitar respuestas, ¿no? Que sí o no, esas respuestas que son muy cortas, por así decirlo. También reconstruir diálogos de aquellas experiencias. Ser neutral, dejar de lado cualquier tipo de emoción que haya causado la experiencia narrada. Relatar los eventos reales con fidelidad y no de manera hipotética. Asimismo, evitar respuestas no conductuales, como lo que haría es, en esa situación, se debería, o términos imprecisos como yo nunca lo haría, o a veces ha pasado, con cierta frecuencia sucede. Con estas respuestas, el entrevistador debe pedir al candidato que describa una situación concreta, la cual la acción promovida y el resultado debe centrarse en base a las experiencias. Siguiente PPT, por favor. Entremos a las etapas de la entrevista por competencias. En la etapa 1, encontramos la preparación de la entrevista. En este caso, es necesario verificar o revisar la descripción y el perfil de cargo, ¿no? En este caso del puesto. También revisar la información disponible del candidato, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, aquí se obtienen por medio de los currículos, ¿no? De las hojas de vida, de los resultados de pruebas, ¿no? O informes de evaluación de desempeño, según el caso. También identificar los patrones de carrera o tendencias conductuales. En este caso, ¿no? La cantidad de ocupaciones que ha tenido el individuo y la duración de cada uno de ellos. Identificar las competencias del modelo, ¿no? Y los indicadores conductuales que constituyen los datos codificables. Y revisar la metodología de realización de la entrevista. Siguiente PPT, por favor. Etapa 2. Introducción. En esta etapa es necesario establecer un tono informal, amigable, entablar más que todo un ambiente agradable, ¿no? También presentar de manera clara la logística de la entrevista, ¿no? Cómo se desarrollará, cuál va a ser el proceso de selección. Más que todo esclarecer esos puntos. Por ejemplo, ¿no? El entrevistador puede decir, nosotros hemos concertado varias entrevistas para el día de hoy. Vamos a estar reunidos de 60 a 90 minutos para el proceso, etcétera, ¿no? En esa parte es importante poder esclarecer eso.
También explicar el formato de entrevista y su rol en el proceso, las responsabilidades, no su función. Siguiente PPT, por favor. Etapa 3. Descripción de responsabilidades. En este caso, es necesario enfocarse en responsabilidades recientes dentro de los últimos 2 años. También evidenciar en el entorno laboral, ¿no? Comprobar los logros y las responsabilidades que obtuvo. También el estilo gerencial, ¿no? Por ejemplo, las situaciones complejas, ¿no? Cómo se enfrentó, las oportunidades, los retos, ¿no? Si fue competitivo o no. Y también es necesario empezar a entrenar al candidato a enfocarse en lo específico en cuanto a una pregunta, ¿no? ¿Qué hizo como líder del grupo y cuál fue su rol, ¿no? En este caso, responderlo de manera precisa, ¿no? Y centrarse más que todo en lo específico. Bueno, le doy paso a mi compañera para que le pueda explicar las etapas que continúan, ¿sí? Dentro de las etapas de la entrevista por competencias, encontramos 2 eventos. El primero es el evento exitoso, el cual es la etapa 4. En este se aplica la metodología STAR. Recordemos que es situación, tarea, acción y resultado. La situación que nos debe mencionar nuestro candidato debe ser dentro de los 2 últimos años, además de haber tenido una participación directamente. Y también como plus es que la situación que haya realizado haya tenido un resultado favorable. Dentro de este evento también tenemos que preguntar sobre cómo se sintió y qué estaba pensando mientras estaba transcurriendo todo este evento. Además, la participación, cuál fue, quiénes estaban involucrados, el resultado que pasó, entre otras preguntas. Siguiente PPT, por favor. Y como segundo evento tenemos al evento poco exitoso. Aquí continuamos el mismo enfoque, el enfoque STAR. Lo que vamos a pedir una descripción de un evento dentro de los 2 últimos años en donde también el candidato haya participado directamente. El entrevistador, ayuda a iniciar el evento poco exitoso, con una premisa como puede pensar en un momento en el cual las cosas no resultaron tan bien como esperaba y si le hubiera gustado también que resultaran de otra manera. Y también acá nos enfocamos también en el sentimiento y pensamiento que tuvo, frustración, si tuvo algunos problemas, entre otros puntos. Ahora le doy el pase a mi compañero. Les saluda Ángela Márquez una vez más. Les voy a hablar acerca de la etapa 6, eventos adicionales. Después de obtener los eventos exitoso y poco exitoso, si se considera conveniente para complementar la información obtenida y si hay tiempo disponible suficiente, se le agrega esta etapa que viene a ser los eventos adicionales. Puede ocurrir que tras el tercer evento no se haya conseguido suficientes datos para identificar ciertas competencias. En este caso puede hacerse preguntas focalizadas. Las preguntas focalizadas son utilizadas como último recurso porque pueden ser un poco sugerentes. Es mejor que el candidato discuta abiertamente para que los datos sean realmente más naturales. Les voy a mencionar algunos ejemplos de preguntas focalizadas. Una competencia, por ejemplo, sería orientación a resultados. Por ejemplo, cuénteme alguna ocasión en la que tuvo que esforzarse para conseguir algo que se hubiese propuesto. O cuénteme alguna ocasión en la que trabajó para modificar o mejorar algo en su puesto de trabajo. Algunas preguntas focalizadas con autocontrol serían, cuénteme la situación más tensa que haya tenido que resolver, o cuando tiene presiones de trabajo extraordinarias y los problemas se amontonan, ¿qué hace para resolverlos? Con empatía, por ejemplo, en ocasiones las personas nos dejan saber sus emociones o las cosas íntimas que les ocurre. ¿Recuerda si le ha pasado esto alguna vez a usted? Bueno, estos fueron solo algunos ejemplos de preguntas focalizadas que se podrían usar aquí en la etapa 6. La siguiente etapa es el final de la entrevista. Es importante dejar al candidato con un sentimiento positivo acerca del proceso de la entrevista, darle tiempo quizás a algunas preguntas que quiera hacer el entrevistado,
explicar el proceso y los pasos que van a continuar. Por supuesto, también agradecerle por su tiempo. Bien, como octava etapa se encuentra la codificación. Codificación tiene como propósito identificar evidencias de una competencia y también calificar el nivel, ¿no? También esto permite identificar indicadores conductuales, identificar aquellas conductas que estén asociadas a una competencia, que estén demostradas por aquellas personas que tienen un desempeño excelente. Como novena etapa está el contraste entre los candidatos. Aquí diferentes entrevistadores se reúnen y comparan las evidencias. Una de estas serían ellos, o sea, los entrevistadores llegan a discutir las discrepancias, ¿no? Las puntuaciones bajas. Aquí también alcanzan el consenso sobre puntajes globales para cada una de las competencias. También en esta etapa se llega a discutir cualquier otro tipo de tema que esté relacionado, como por ejemplo salarios, ubicación. En esta novena etapa también se llega a evaluar a los candidatos basándose en sus talentos y áreas de mejoramiento. Se llega a considerar la factibilidad de crecer dentro de la responsabilidad a ocupar. Aquí, en esta etapa, no se llega a seleccionar candidatos con potencias que no hayan sido evidenciadas. También se llega a dimensionar los requerimientos y esfuerzos de desarrollo frente a limitaciones evidenciadas para lograr alcanzar las expectativas del desempeño demandado. Se llega a considerar posiciones alternas o tipos de cargos para los cuales el candidato o postulante llegue a estar preparado. Como última etapa, en la 10ª etapa logramos encontrar la selección del nuevo ocupante. En esta 10ª etapa se logra ver las brechas entre el nivel de competencias que han sido identificadas en el candidato y el nivel requerido. Se llegará a orientar los esfuerzos y oportunidades para establecer las expectativas de desempeño, como plan de carrera, desarrollo o formación, como también compensación. Para culminar la exposición, nosotros como grupo sacamos conclusiones. Como conclusión, tenemos que entendido que la entrevista por competencia es una herramienta que sirve para saber cuán productivo puede ser el empleado en evaluación o en el potencial empleado. Así también el entrevistador busca evidencias de comportamientos basados en los candidatos para así detectar las habilidades, conocimientos y motivaciones, los cuales tienen que estar relacionados al puesto de trabajo ofertado. Por otro lado están las recomendaciones. Una de ellas es diseñar o emplear una guía de preguntas para encontrar al candidato idóneo para la empresa. Así también intentar escuchar más que hablar. Otra recomendación sería fijarse en la comunicación no verbal. Bueno, esto sería la exposición del día de hoy con referido al tema de entrevista por competencia.